Entonces les voy a contar un poco una variedad de cosas que tuve la oportunidad de experimentar en Santiago de Chile sobre todo, pero también en otros lugares. Quiero empezar por a presentar un poco el patrimonio chileno, que es bastante rico y es variado en estos 4.000 kilómetros de territorio. Entonces tenemos una gran diversidad de técnicas, ya más diversidad en técnicas mixtas que estructurales, digamos, monolíticas o adobe. Y tenemos también mucha variedad regionales, digamos que para la misma técnica muchas veces hay soluciones locales muy diversas en todo el territorio, pero los principios se mantienen. Acá, por ejemplo, ven la quincha, una variedad de quincha, arriba una pandereta, y no sé si puedo usar acá, si se ve, una pandereta de adobe en este caso, pero con alambre y con unas varas de madera, el adobe, de nuevo el adobillo, y bueno, ya les explicaré un poquito más. En Santiago, precisamente, encontramos 4 técnicas específicas. Todo el centro de Santiago fue alguna vez construido con adobe y con tierra, todo el centro. En 1910 este es el mapa de lo que aún se encontraba construido con adobe. Y esta es la expansión del centro de Santiago. O sea, acá pueden ver la expansión ya en el siglo XIX a un nuevo barrio que también tiene mucha construcción de tierra, y en el siglo XX Matasur, que es muy caracterizado también por un patrimonio de adobe y de técnicas mixtas de tierra. Este es el principio que encontramos a menudo en Santiago. Saben que Santiago es un país extremadamente sísmico y que ladeado por 2 ríos que en ese tiempo galgaban, digamos, inundaban bastante la ciudad. Entonces, la solución que al final los colonos terminaron por alcanzar fue hacer este zócalo de ladrillo un poco alto, construir el primer piso de adobe, aunque por veces se encuentran en 2 pisos también, pero no es tan normal. Y muchas veces el segundo piso en técnicas mixtas, que pueden ser normalmente 3. Y muy importante también el dispersor sísmico, que se encuentra siempre, a veces solo sobre los vanos, otras veces a medio muro también. Explico tal vez un poquito. El dispersor sísmico lo llaman escalerilla, porque hay como una escalera de madera que se sobrepone al muro en todo el ancho del muro y hace un anillo completo a la casa, en modo que hay un corte horizontal del adobe que sabemos que tiene poca resistencia al corte. Entonces se disminuye la esbeltez de este muro a través de este elemento, y por veces lo encontramos más que una vez en el muro. Entonces la pandereta de adobe consiste en esos pies derechos de madera con el adobe normalmente que tiene 60 por 30, se coloca en esta posición vertical y, bueno, por los sismos tiene siempre que tener algún tipo de contención. Es muy normal ver el alambre como contención, es lo más común, pero a veces, como verán en otras fotos, principalmente en regiones fuera de Santiago, se pueden encontrar listones o ramos, lo que sea, para que cuando venga el sismo el adobe no salga del plano. El adobillo tiene parecido, digamos, como principio. La gran diferencia es que el adobillo normalmente tiene 15 por 60 por 10 de alto y tiene un entallo que acá no lo muestro. Pero digamos que estos pies derechos tienen un listón al medio que hace que este adobillo le falla, digamos, en el molde, le falla un diente y es encajado en estos pies derechos. Entonces, es la forma en cómo encontraron para contenerlo. En todo caso, en el último sismo de 2010, mucho de este patrimonio de adobillo se vio que no era
tan seguro como, por ejemplo, la pandereta, porque este diente igual es frágil y en movimientos más violentos se ha quebrado. Por lo tanto, a veces también le ponen un extra refuerzo por fuera. Bueno, la quincha, que además, que la que les voy a hablar más, porque fue la que experimenté más en construcción contemporánea. La quincha mantiene el mismo principio de la estructura mixta, ¿no? Con pies derechos, con la estructura principal de madera y unos listones o cañas, también se ve mucho, que va rellenada con tierra paja, siempre, no solo de tierra. Bueno, ahí les quiero acercar a un barrio específico de Santiago, donde yo trabajé bastante, que se llama la Comunidad Ecológica de Peñalolén. Acá vemos una vista de Santiago desde la comunidad, está entrando en la cordillera ya, está a 800 metros de altitud. Y esta es una vista aérea de la comunidad. Un poco para explicarle, ha sido un barrio de resistencia, digamos así, porque insiste en mantener un corredor de biodiversidad con la cordillera, no construyendo en densidad, no impermeabilizando las calles, los terrenos, lo mínimo posible. Y ahí pueden ver el contraste con todos los barrios que ya existen alrededor. Decir que la comunidad empezó en los años 70, cuando era campo, esto todavía no era ciudad. Entonces, de a poco la ciudad ha comenzado a llegar y está un poco amenazando con la presión inmobiliaria de entrar en estos terrenos y empezar a construir en densidad. Esto fue un levantamiento que hice a pedido de la Junta de Vecinos en ese minuto, en 2010, donde nos dábamos cuenta de la cantidad de casas de tierra en mucho mayor número que las casas de madera o las casas de otros materiales que también usan muchos materiales de recuperación en todo caso. Esto fue una de las primeras casas autoconstruidas. La gran mayoría de las casas de esta comunidad son autoconstruidas. Y en ese tiempo, en los años 70, 80, no había ni siquiera accesos fáciles. Entonces se construía con lo que se conseguía obtener en el lugar, sin electricidad, con agua de la cordillera, que aún sigue siendo la fuente de agua de la comunidad. Acá otro ejemplo, sea la gente muy creativa, sea en el diseño, sea en la forma de usar los materiales. Pero principalmente la comunidad usó mucho más la quincha, tanto con listones como con la caña. Esos son, estos dos de la izquierda, no son patrimoniales, son edificios con pocos años construidos en la comunidad. También han experimentado la construcción con tapia. Ahí ven tapia por los sismos reforzada horizontalmente, los fardos de paja y otros materiales, otras fibras vegetales. La quincha, acá tienen un ejemplo de la quincha con listones y con caña, cómo se empezó al inicio de la comunidad a construir las casas. Ya una evolución más reciente de la forma en cómo se están construyendo ahora las casas, siendo siempre de quincha. Se está empleando la malla electrosoldada porque es un ahorro de tiempo muy importante. Entonces ahí tienen algunos ejemplos de una y de la otra, tanto construidos con la quincha tradicional como con la quincha metálica. Y más recientemente aún, Joaquín Córdoba, Marcelo Cortés, Patricio Arias han desarrollado y casi mayoritariamente de sus obras las han hecho con esta técnica. Sigue siendo una quincha por el principio de una estructura principal con una secundaria que viene a recibir el relleno de tierra con paja, pero lo que hicieron fue empezar a plegar la malla para lograr vanos entre estructura principal mucho más importantes y así ahorrar también en la estructura principal.
Acá tienen algunos ejemplos construidos con esta variación de la técnica. Y acá empieza un poco el percurso que hago yo más individualmente dentro de este contexto ya de desarrollo, de experimentación de la comunidad. Me llamó mucho la atención que la tierra como revestimiento seguía siendo algo no muy explorado, no muy aprimorado, no sé cómo decirlo. Muchas veces no podían, como no sabían cómo terminar con tierra de una forma estable, en forma que no fuera frágil. A veces juntaban, por ejemplo, la cola fría o barnices o otro tipo de materiales que acababan dañando ese revestimiento y el muro en sí, o entonces simplemente la tapaban con cal. Entonces empezamos juntamente también a otros colegas, en ese tiempo con Nuria Álvarez, española también, de Barcelona, que estaba en Chile, con Amanda Rivera, con el gran apoyo de Marcelo Cortés para hacer viajes y el apoyo de usar su taller. Empezamos un poco la búsqueda de dónde podemos ir a buscar estas terminaciones de tierra. Además que Chile tiene una variedad de colores impresionante y de fácil acceso y de muy buena calidad para todo lo que son terminaciones. Entonces empezamos con esta recolección de tierras por acá, por allá, probarlas, ver la panoplia de colores que tenemos. Y en taller empezamos a trabajarlas y a montar un sistema de venta al público, preparado como ya se hacía en Europa en realidad. Pero en Chile y en la comunidad ecológica era un concepto no muy bien visto, porque los autoconstructores como tenían este orgullo también de hacerlo todo de cero y por sí mismo. Pero no tenían esta disponibilidad de material tampoco, o sea, no tenían esta variedad de terminaciones y no la usaban, no sabían hacer, no era muy común usar un revoque fino de tierra, sin estabilización, cero. O sea, solo la tierra, arcilla, arena, fibras vegetales. Entonces, con este proceso, algunos de mis primeros trabajos fue inclusivamente fuera de la comunidad, en Santiago Centro, departamentos de gente que conocía la comunidad y quería traer la comunidad a sus casas. Entonces, la forma de traer la comunidad a sus casas eran las terminaciones de tierra. Era la tierra como revestimiento final y les gustaba la variedad, las terminaciones distintas. Empezamos a hacer incluso objetos con la tierra, juntando metal con mallas, con tierra, explorando texturas distintas. Por eso empezamos a hacer lámparas de tierra, por ejemplo. Esto ya fue otro ejemplo en la comunidad, fue un proyecto de quincha metálica, una ampliación de un lavadero de una casa. Un lavadero que querían hacer una segunda casa y estaba construido con ladrillo cocido. Y todo lo que ampliamos fue con quincha metálica y aprovechamos de empezar a introducir estas terminaciones en esta casa. O sea, toda la casa tiene o cal o tierra no estabilizada, o sea, tierra arcillosa con fibras vegetales, explorando también el efecto estético de las arenas, de las piedras más pequeñitas, todo lo que se podría, no sé, enriquecer. Y también las lámparas, que continuamos a explorar un poquito ese lado también de mobiliario fijo en los muros. Luego también me llamaron para hacer una asesoría de un pintor que falleció hace poco, pero bastante conocido en Chile, Hugo Marín, que quería hacer un mural y quería usar tierras. Y necesitaba la parte técnica, ¿no? Cómo usar las tierras del lugar, porque el mural cuenta la historia de la minería en esa zona. Y la minería, la tierra, todo tiene que ver. Entonces él quería absolutamente usar las tierras del lugar. Entonces hicimos una asesoría a los pintores. Él en este tiempo ya tenía más de 80 años, ya no sabía andamios. Entonces tenía pintores que lo ayudaban y a ellos le hicimos la asesoría desde cero, dónde buscar la tierra, cómo trabajarla y cómo obtener el resultado final.
que ellos querían tener, porque también ellos querían explorar diversas texturas y diversos efectos que se podrían obtener con la tierra. La única tierra no natural, o sea, el único pigmento que Hugo insistió, porque en todas sus obras lo usa, el pigmento azul. Entonces algo de azul tenía que haber y lo hizo. Acá un poquito más del mural. Y bueno, luego una casa que en 2011, acá me asocié con la arquitecta Pilar Silva, acá empezamos a trabajar juntas. Y esta fue la primera casa que hicimos juntas en quinche metálico, o sea, la quinche de madera con la malla metálica en sustitución de los listones o de las cañas, explorando acá mucho las densidades. O sea, la tierra y la paja está por todo lado, en muros y entrepisos y cielos, techos, todo. Pero explorando densidades, o sea, alivianando más la paja en lugares donde se necesitaba más la tierra, digamos. Paja sin tierra en lugares donde se necesitaba más aislamiento. Y la tierra más densa, con menos paja, en todo lo que queríamos captar. Queríamos usar como inercia captando el calor del sol más al sur. Entonces ahí ven, por ejemplo, esto en Chile al revés, ¿no? El norte en nuestro sur, por lo tanto acá aislábamos más al sur, siempre revistiendo con buenos revoques de tierra por fuera y por dentro, o sea, nunca dejando la paja accesible o visible. En los cielos lo mismo, o sea, poníamos casi un fardo completo en altura, lo deshacíamos por facilidad, porque es mucho más fácil de aplicarlo, pero hacíamos primero un revoque en los cielos, digamos, pero por arriba, después la paja bien compensada y era cerrada también con tierra, o sea, era como un sándwich, digamos así. En esta obra fue una autoconstrucción esta obra también, pero asistida. Y los autoconstruían, tenían un constructor, era un mix, hacían ellos unas cosas, el constructor una gran parte, pero también quisieran envolver a la comunidad con alguna formación en obra, más bien para los revestimientos. Y esto es el resultado del momento. La casa fue siendo terminada como iban pudiendo terminarla. Nuevamente un cliente de la comunidad que tenía una oficina, una psiquiatra que tenía una oficina de vidrio y hormigón y no lo soportaba porque vivía en una casa de tierra en la comunidad y nos llamó a que por favor como que diéramos ese confort estético, más bien en este caso, porque estamos hablando de terminaciones de 3, 4, 5 milímetros, o sea, el efecto higrotérmico de la tierra en revoques tan delgados no es mucho, como es obvio, pero la estética sí que lo ha cambiado mucho. Entonces, todo fue revestido a tierra hacia los muros. Usaban toda la madera es de recuperación. En Chile hay madera muy, muy buena de roble y es muy fácil obtenerla en lugares que recuperan de demoliciones. Entonces todos los muebles son hechos con esta madera y todo lo demás es tierra. El piso también es de madera de recuperación, laurel, roble, que hace también un efecto bonito en términos de colores. Y bueno, y así quedó. También continuamos haciendo más lámparas de tierra, fue algo que nos gustó y continuamos haciendo. Luego acá fue la única experiencia que hicimos con la malla plegada, es que, bueno, por la forma que queríamos obtener, la verdad que era mucho más fácil. Y la malla plegada es como era posible de usar muy poca estructura rígida, nos permitió hacer esta forma.
No fuimos nosotros las constructoras, hicimos el proyecto y acompañamos, pero porque tampoco dominábamos mucho esta técnica del pliegue ni teníamos cómo hacerlo. Y bueno, en 2017 hicimos también una casa con la misma técnica, o sea, los principios son los mismos. Tuvimos sí la oportunidad de explorar un poquito más la formación en obra. Este era un equipo que no conocía, al contrario de los equipos que ya trabajan dentro de la comunidad, son formados, ya tienen años de experiencia en hacerlo. Este equipo no había disponibilidad de equipos dentro de la comunidad, tuvimos que llamar a un equipo de fuera y tuvimos que hacer toda la formación desde cero. Y esos procesos son muy divertidos porque al inicio hay siempre una resistencia de alguien que viene de construir con ladrillo, con hormigón, a construir con tierra. Pero ellos también sabían construir bien con madera. Entonces ese fue el acercamiento. O sea, ustedes saben construir con madera, hacen toda la estructura como lo saben hacer, y a partir de ahí nosotros entramos y les explicamos cómo hacer, cómo continuar. Bueno, el resultado, que es muy interesante, fue que el jefe de obra de esta cuadrilla siguió estudiando como constructor técnico y hizo su tesis sobre esta técnica y ahora trabaja solo con esta técnica. Entonces fue un adepto incondicional de la técnica. Esto fue el resultado. Es una casa muy pequeñita, solo con dormitorio, pero el dueño quería una sala de cine, una parte más oscura, sobre un escritorio. Entonces esta es una parte casi sin ventanas donde le gusta proyectar las películas. Acá hicimos otra experiencia que yo había experimentado ya en Portugal, porque en Portugal tenemos la técnica de la quincha, que no se llama así, el tabique, con estos listones, que es un poco distinta de la que se usa en Chile, y en Portugal cuando hice esa obra la probé de dejarla a la vista, la quise dejarla a la vista, me funcionó. Entonces en Chile, cuando volví a Chile, lo hicimos. Y entonces tenemos un cielo que tiene estos listones en este caso optamos por cal, por el color, y luego los restantes cielos son también con tierra a la vista. Acá pueden ver un poco los procesos, ¿no? Las varias fases de los revestimientos hasta la terminación con colores. Bueno, eso fueron algunas de las texturas que se hizo en esa casa. Acá también. Perdón. Algunos efectos, colores que se usaron. Y el cielo que son los más difíciles, en el fondo, los que dan más trabajo. Bueno, en paralelo a las obras de arquitectura, hicimos mucha formación dentro de la comunidad y fuera. En las clases que di en la universidad llevaba mucho los alumnos en obra también. Tenía esa oportunidad que se agradece. O sea, siempre alguien que tenía alguna obra dentro de Santiago de recuperación, entonces lográbamos llevar los alumnos. Dentro de la comunidad era muy común, por lo menos una vez al año, hacer un día de la comunidad donde todos los profesionales que trabajábamos con tierra elegíamos algún proyecto, alguna cosa que hacer con los niños o con la gente que se acercaba y que quería hacer murales o pequeños prototipos, construcciones. Entonces había siempre, no sé, esto fue en una plaza que estaba por terminar, y hicimos una compañera de ahí que es diseñadora, nos hizo los diseños, y con los niños los hicimos con tierra. Acá también en el Día del Patrimonio elegimos una maqueta pequeña para enseñar tanto. En estos días también hay mucha gente de fuera que acude a la comunidad, entonces por eso también se hacen tantas actividades, y es una óptima oportunidad para divulgar las técnicas tanto más tradicionales como las que se están desarrollando dentro de la comunidad. Y luego se hacían, fuera de estos días más de celebración de la comunidad, se hacían
formación más técnica, a los revestimientos sobre todo. A veces específicamente a la expresión. En estos talleres encuentro que se aprende mucho de la tierra, porque experimentando, a veces sin saber lo que se va a hacer, se van dando cuenta de las propiedades de la tierra. Es una forma muy buena de entrar en contacto con el material. Bueno, es el taller que les contaba con los alumnos de un curso en la Universidad de Santiago, donde se recuperó la parte, se hizo alguna recuperación de daños y se hizo toda la parte de revestimientos tradicionales. Y esto ya en el ámbito de una investigación que se inició en 2015 sobre los revestimientos tradicionales, porque es algo que todavía no es muy conocido en Santiago. Digamos que lo que está detrás de los muros, donde la tierra no está expuesta, todavía no es conocido incluso de los propietarios, y a veces eso causa problemas en cómo arreglarlos. Entonces hubo una investigación donde se sacaron muestras y se hicieron varios talleres después de difusión, digamos, de las técnicas y explorando otros medios de expresión como este. Esto, por ejemplo, el taller donde se explicaban las técnicas que encontramos en Santiago y cómo las podemos revestir con los mismos revestimientos tradicionales. Y luego, en 2 oportunidades, en este caso en Santiago, se hacían exposiciones donde fue un largo proceso esto de lograr obtener una muestra más o menos perfecta de un muro, porque esta es una muestra que va desde el revestimiento final hasta la superficie del muro, y lograr sacarla sin desintegrarla fue un proceso largo de aprendizaje, que realmente es usar cómo sacarla, pero eso todo parte de un proyecto, y al final la expusimos. Esto fue en el Centro Patrimonial de un antiguo convento que se dedica al estudio del patrimonio, y ahí hicimos unas charlas, hicimos esta exposición, hicimos formación, hicimos talleres con participantes de varios orígenes, digamos, de varios oficios. Esto fue una segunda fase del mismo proyecto. En este caso con la colega Amanda Rivera, hicimos en el norte, cerca de donde ahora va a ser el CIACOT, en el próximo noviembre, en Ovalle, donde hicimos la misma investigación que se hizo en Santiago, pero en la región de Ovalle, que fue muy interesante porque nos encontramos con los mismos tipos de revestimientos. O sea, decir que una cultura que no es de Santiago, que es mucho más abrangente en todo Chile. Y eso acá aprovechar para decir que nos divertíamos mucho llevando a los niños a la obra, que disfrutaban mucho de las piscinas de barro. Eso, gracias. Pues te pregunto yo para empezar, así, romper el hielo sobre todo esos talleres participativos, ¿no? de Peñalolén, ¿no? de cómo llegar a la comunidad y sobre todo atraer a esa gente del centro, ¿no? del resto de la ciudad para... Eso yo creo que se ha convertido en una dinámica que ha seguido. La gente de la comunidad ya está mucho más receptiva, porque ellos mismos, no todos, pero la gran mayoría ya construyen con tierra. Les gusta mucho la parte de los revestimientos porque justamente es una parte que les sigue siendo tal vez más difícil, que tal vez sea más técnica, más fina. Entonces acuden mucho a los talleres, y son talleres gratuitos que se hacen todos los años. La gente que viene de afuera, sí, pero menos. Vienen menos. O hay gente que viene de la red también, porque en Chile hay mucha gente que trabaja con tierra, no solo en Santiago, en todo Chile.
Entonces de repente sí, como la comunidad igual es bastante conocida, también hay gente que es atraída por eso. Pero si no, vienen a conocer a la comunidad porque es como algo atípico, ¿no? Sí. Que es curioso, digamos, vienen más bien a eso. Bueno, realmente en Chile nos lleva la cabecera en cuanto a la normativa de disposición con tierra, porque Europa estamos viendo los pasos de Chile. Es curioso, es un país en el que antes se empezó a normalizar el uso de la tierra, en el cual Sí. creo que normalizaron el uso y hicieron normas para su uso, con lo cual está muy bien. Debo hacer la resalva que estas obras dentro de la comunidad, la gran mayoría, no tienen permiso. Luego nos permite una experimentación y algo que no podemos hacer, que para mí, por ejemplo, en Portugal es mucho más difícil de hacer. O sea, acá contamos con los años de experiencia de la gente que ya construyó y de los ingenieros que viven dentro de la comunidad y que tienen toda la fe en los sistemas y que no tienen ningún problema en asesorarnos. O sea, igual hay un cálculo en estas casas, aunque no tengan permiso. Okay. Pero, claro, la normativa acá son más bien los años de experiencia y saber que el patrimonio existe y que ha resistido a centenas de años de sismos. Que eso es súper importante, saber cómo están construidas y saber cómo están todavía paradas, ¿no? Es la gran lección, encuentro yo. Y la normativa que más ha salido en Chile es justamente sobre la forma de recuperar, de consolidar. O sea, es sobre el patrimonio más que la obra nueva. Okay. Gracias. ¿Se oye? No. Si no, se escucha igual. Es al revés. Tengo que gritar igual, ¿no? No, Patricia, felicidades por el trabajo y gracias por eso. A mí me ha sorprendido esta variante de la quincha con la malla metálica, esto que explicabas, ¿no? Es como una manera actual, ¿no? de interpretar. O sea, la tierra con la malla, con el metal, ¿qué tal reacciona? Intuitivamente a mí me ha sorprendido, pero me parece interesante si no da problemas, si es que la tierra no tiene cal, entonces porque la cal ataca los metales, Bueno, con cal es mucho más problemático, sí. Sí, ¿no? A ver, Santiago es seco, es bastante seco, tiene una baja humedad relativa. En invierno puede subir un poco, pero normalmente es baja. Yo cuando empecé a construir como ellos construían, o sea, la malla va incluso oxidada sobre los muros. Okay. Nunca vi problemas. En las casas que he visitado, nunca vi problemas y son casas que tienen más de 20 años probablemente, ahora ya más. Yo empecé en algunos casos donde yo construí en invierno, me empezaron a aparecer algunos óxidos en los revestimientos. Entonces ahí fue, para. A partir de ahora, esta casa, por ejemplo, la malla está completamente revestida. Ya nos vamos a correr el riesgo de que... Yo creo que la oxidación para el momento, porque la tierra tiene esta capacidad, ¿no?, de extraer humedad también de los otros materiales. Entonces, al momento en que la casa completa está seca, yo creo que el óxido de la malla también paró. Mi problema es cuando el óxido aparece en el revestimiento en el proceso del secado, ¿ya? Porque ahí ese óxido ahí quedó, no sale más. Entonces, más bien en ese sentido que gastamos tiempo y dinero en hacerlo. Pero yo creo que estructuralmente no he visto problemas y toda la gente lo hace sin. No, es maravilloso. Y entonces, cuando la quincha la ponen en el exterior, ¿le ponen cal o dejan la tierra en el exterior? Se usa muy poco la cal. Entonces, ¿se deja la tierra directamente y llueve poco? Porque cuando llueve bien, pero
Cuando empecé con Tierra Actual, en un muro específicamente a propósito del taller, sin adero, sin nada, directo. Y dejé un muro estucado con una buena revestimiento de arcilla, cero estabilización, nada, ni siquiera, qué sé yo, baba de tuna o algo natural que le pudiera poner, no le puse nada, la pura arcilla. Y estuve a la lluvia muchos años. Se fue lavando un poco, pero nada, puede ser, uno lo puede considerar como los africanos, un revestimiento de sacrificio. Y lo puede renovar. Incluso me tocó, no lo mostré acá, pero me tocó, por ejemplo, obras de restauro de casas de tierra que no eran en la comunidad, donde el exterior era hecho solo con tierra, no tenía nada. Y estaba muy agrietado, porque con los ciclos de lluvia secado, lo que antes era un muro liso se empezó a agrietar. Y eso es problemático, porque la lluvia empezó a entrar. Entonces, ahí uno dice, bueno, coges una esponja, le pasas con agua, vuelves a cerrar todas las grietas y el muro está impecable. No está liso, está un poquito así, pero no tienes que ponerle más material. Si tuviera estabilizado ya no lo podrías hacer. Claro. Es la maravilla, ¿no?, de la arcilla que no fraguar, ¿no? Del ligante. ¿Cómo? De que no hay fraguado, ¿no? Que en realidad es un ligante claro, mecánico, ¿no? Claro, está viva. O sea, ¿Y ponéis cera o alguna cosa? ¿O alguna cera o algo? La verdad que no. A veces sí. O sea, en los baños hice un baño que le puse cera, sí. Y hay mucha gente que trabaja bien con tadla, con ceras, con aceite de linaza. Yo lo uso súper poco. Encuentro que funciona bien, tal vez en lugares de más circulación, de más uso, sí, ahí de todas maneras. Pero si no, si está a la vista y no está al alcance, no tiene ningún problema. Vale, gracias. Eva. ¿Cómo funciona? Es bastante simple, porque es como una escalera, o sea, imagino una escalera, ¿no? Con dos prumos estructurales que van como una escalera lateralmente, juntos. O sea, que juntan esta exterior y ese interior, y luego esto lleva el adobe adentro. O sea, no está hueco. Tú acabas una hilada de adobe, pones eso, vuelves a poner el adobe con el mortero y luego continúas tus hiladas de adobe. Y eso está unido normalmente a la, que no me acuerdo el nombre, de las puertas y de las ventanas. A los dinteles de las puertas y las ventanas. Y a laterales, y también a las laterales, porque a veces hay, a medio del muro también, a veces hay. Y a veces encuentras soluciones de 2 pisos con estas técnicas. Y eso a mí me impresionó mucho, porque hay casas antiguas que han pasado muchos sismos y que están ahí sin ningún problema, lo que es bastante impresionante. Esto que les mostré son, ¿cómo se llama? Las disciplinas de taller, a veces, o electivos, que son los más comunes. Tener electivos donde haces un electivo de tierra, pero no hay ninguna certificación, o sea, son carreras de arquitectura. O sea, en la carrera de arquitectura normal no hay, solo que tienen esta opción de cursar algunas disciplinas de tierra. Pero sí el DUOC, y ahí a lo mejor Juanjo me ayudará, el DUOC tiene cursos de restauro. El DUOC es una carrera tiene carreras de conservadores y restauradores,
Son carreras más técnicas y ahí ellos tienen una carga grande de construcción con tierra. Ahí tengo la duda si tendrán alguna certificación específica. Pero la mano de obra como tal, el obrero que se sabe la técnica, que la gestionan, que la modelan. No hay certificación, no hay siquiera... No hay curso, no hay formación a ese nivel. Por eso hacemos también mucha formación en obra, porque es necesaria. En la comunidad menos, porque ya, los equipos están ahí y lo saben, pero cuando vas afuera principalmente, tienes que hacer formación en obra.